Muy buen día, yo soy parte del grupo 03T de la materia de cálculo avanzado impartida por el ingeniero Iván Hernández. El día de hoy tendremos el agrado de presentarles a ustedes nuestro ejercicio de aplicación para el mini proyecto de cátedra de la unidad número 1 y el cual hemos decidido llamar la deducción para el cálculo de longitud de arco para una espiral logarítmica. El tema que estamos aplicando es el cálculo de la longitud de arco. El grupo está conformado por Eduardo Vázquez, Ebony Peña, David González, Gerardo Argueta y Luis Chávez. Las personas que tendremos el agrado de explicarles el ejercicio en esta oportunidad somos Eduardo Vázquez y Gerardo Argueta. El tema elegido para la unidad 1 es longitud de arco aplicado en la espiral logarítmica. El problema que planteamos es: un astronauta se encuentra en una galaxia muy lejana. Al salir a hacer el mantenimiento de la nave, decide lanzar una pequeña piedra. Esta, por efectos de gravedad, toma una trayectoria en forma de una espiral logarítmica descrita por las siguientes ecuaciones. El problema nos pide, literal A, encontrar la longitud de arco para esa espiral logarítmica, y literal B, si ahora el astronauta lanza otra piedra, pero esta está descrita por estas siguientes ecuaciones, y esta se mueve en un ángulo de 0 a 2pi, ¿cuál sería la longitud de arco recorrida por la piedra? Entonces yo en estos momentos voy a proceder a explicar el ejercicio, el literal A. Entonces lo primero que tenemos que hacer es recordar, más bien poner nuestras ecuaciones paramétricas y recordar de qué manera se calculaba la longitud de arco. La longitud de arco es la raíz de la derivada de t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado, todo esto por un dt, ¿verdad? Entonces las propiedades y fórmulas de integración y derivación que utilizaremos están apareciendo en pantalla. Creo que es importante mencionarlas, ¿verdad? Utilizaremos la propiedad del producto, que dice que u' por b más v por b', y utilizaremos las fórmulas de derivación del coseno y de una potencia y de un número a una potencia x, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar en pantalla de qué manera al derivar cómo nos quedan, ¿verdad? Y una vez más, simplificando, podemos observar que nos queda un factor común. Sacamos el factor común y de esta manera estaremos obteniendo nuestro dx dt, que sería 2pi a b elevado a la 2pi por el logaritmo natural del coseno de 2pi menos seno de 2pi. En estos momentos procederemos a calcular la derivada de y con respecto a t. Está apareciendo en pantalla de qué manera dejaríamos indicadas las derivadas. También está apareciendo en pantalla de qué manera las fórmulas que nosotros utilizaremos para derivar en esta ocasión, similar a la derivada de x con respecto a t de la PowerPoint anterior. Utilizaremos la derivada del producto, la derivada del seno y la derivada de a una potencia x, ¿verdad? Entonces, aplicando fórmulas de derivación, nos quedaría lo siguiente, lo estamos viendo en pantalla, y' de t, y simplificando nos queda 2pi a b elevado a la 2pi por el logaritmo natural de b por el seno de 2pi más coseno de 2pi. Una vez con nuestro dx y nuestro dt dy calculado, podemos proceder a, de alguna manera, facilitar nuestro proceso de integración. ¿Esto de qué manera, verdad? Entonces, como podemos observar en pantalla, tenemos dx de t al cuadrado más dy sobre dt al cuadrado. Lo que haremos sería eliminar términos, factorizar y ver de qué manera nosotros podemos simplificar al máximo nuestra integral. Entonces podemos ver la expresión que nos queda al elevar nuestro dx de t y nuestro dy de t al cuadrado. Podemos observar que tenemos un factor común, que sería 2pi a b elevado a la 2pi. Sacamos ese factor común y podemos observar que dentro de ese factor común nos quedan potencias al cuadrado, binomios al cuadrado, ¿verdad? Entonces al desarrollarlos nos queda de esta manera, siempre con el factor común 2pi a b y b elevado a la 2pi. Entonces, una vez desarrollados los cuadrados, podemos observar que tenemos factores comunes que se pueden eliminar, que serían el 2 seno de 2pi por el coseno de 2pi por el logaritmo natural de b. Eso se me elimina, lo cual no que me quedaría lo siguiente, ¿verdad? Siempre el mismo factor común
por un logaritmo natural al cuadrado de b por el coseno cuadrado de 2 pi t más el logaritmo natural al cuadrado de b por el seno cuadrado de 2 pi t. Y podemos observar que al final se nos genera una identidad pitagórica, que es el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Esto se me hace 1 y lo que me queda es lo siguiente, ¿verdad? Entonces lo que hicimos acá fue sacar un factor común, un logaritmo natural al cuadrado de b. Al sacar este factor común podemos observar que nos queda otra identidad pitagórica y esta se nos hace 1, resultando lo siguiente: 2pi a b, b elevado a 2pi t por el logaritmo natural al cuadrado de b por 1 más 1. Entonces nuestro dx de t al cuadrado más dy de t al cuadrado se nos redujo solamente a 2pi a b, b elevado a 2pi t por el logaritmo al cuadrado de b más 1. Una vez con nuestro integrando simplificado ya obtenidas las derivadas, podemos proceder a integrar, ¿verdad? Entonces, recordando que esto es un dt, todo lo que no posea t puede ser considerado como una constante. Por lo tanto, 2πa por la raíz del logaritmo natural al cuadrado de b más 1 puede salir de la integral, y podemos observar que ahora la integral tiene límites de t sub 0 y t sub 1, ¿verdad? Entonces estos límites, t sub 0 representa el límite menor y t sub 1 representa el límite mayor. Entonces nos queda la integral de b elevado a 2pi t. Por lo tanto, esto es un cambio de variable. Nuestra u la llamaremos 2pi t, la derivada de u es 2pi. Al despejar para dt, tendríamos que du es 2pi sobre 2t. Entonces, sustituyendo la integral, tendríamos la integral de b a la u por du sobre 2pi. Entonces, ahora podemos observar que 2pi está multiplicando y 2pi está dividiendo. Por lo tanto, esto se nos elimina, se nos hace 1. Podemos observar que nos queda a por la raíz del logaritmo natural al cuadrado de b más 1 por b1 sobre b a la u sobre el logaritmo natural de b. Esto es resultado de tener b a la u por du ya integrado, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestra variable original y aplicando el teorema fundamental del cálculo, tendríamos que a por la raíz del logaritmo natural al cuadrado de b más 1 es por b elevado a la 2pi t por el logaritmo natural de b. Esto por esto evaluado en t sub 1 y t sub 0, donde t sub 1 es el límite mayor y t sub 0 el límite menor. Entonces, ya aplicando el teorema fundamental del cálculo, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Y simplificando esa última expresión, aplicando propiedades de exponenciales, tendríamos que la longitud de arco por una espiral logarítmica es a por b, el logaritmo natural al cuadrado de b más 1, sobre el logaritmo natural de b, por 2pi por t sub 1 menos 2pi por t sub 0. En el literal B se pedía que calculáramos el recorrido de la longitud de arco de una piedra descrita por estas dos ecuaciones en un ángulo de 0 a 2pi. Para ello usamos la fórmula de longitud de arco para una espiral logarítmica, calculen el literal A. A y B se calculan guiándonos con las ecuaciones que nos dan en el literal A. Como podemos observar, tienen la misma forma. Por lo tanto, A sería igual a 1 medio y B sería 2. T1 y T0 ya nos lo da el problema, que sería 0 y 2pi. Sustituimos en la fórmula y operamos, lo cual nos da que el recorrido de la piedra sería 1 medio de la raíz cuadrada del logaritmo cuadrado de 2 más 1 sobre el logaritmo de 2 por 2 a la 4pi cuadrado menos 1. Para poder visualizar este recorrido nos podremos guiar con GeoGebra, utilizando la función curva. Colocamos las funciones que nos da el problema, el parámetro que usamos y el intervalo que queremos ver, y se puede observar lo que recorrió la piedra. Finalizado el análisis, si somos observadores, podemos ver que en la parte de abajo hay un logaritmo natural de b y puede venir la duda a la mente. ¿Qué sucedería si ese b fuese igual a 1? La respuesta es que el análisis para espirales sería incorrecto. ¿Esto por qué? Para eso debemos movernos a las ecuaciones paramétricas, donde podemos observar que están en factores de a y b. A sencillamente es un factor que determina el tamaño de la espiral. Si sustituimos b igual a 1, tendríamos que 1 es igual a 2 a la pi t. Por propiedad sabemos que 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1. Por lo tanto, en las paramétricas nos quedaremos con x sub t igual a por el coseno de 2 pi t y en y sub t a por el seno de 2 pi t. Al colocar esto en el plano cartesiano, con lo que nos quedamos es con la ecuación de una circunferencia. Por lo tanto, y es por esa razón que el análisis, cuando
B es igual a 1, sería el análisis para una circunferencia y no para una espiral. Buen día, soy Ebony Gómez y junto a mi compañero Fernando explicaremos el proyecto para la unidad 2 que tiene por título Integral de línea e integral de superficie. Como introducción teórica podemos mencionar que una de las aplicaciones de las integrales de superficie es determinar el flujo de una función vectorial a través de una superficie. Dado un campo vectorial f definido sobre una superficie S, el flujo de este campo sobre esta superficie viene dado por la fórmula de la integral doble de S de f.n por un diferencial de S, donde n es el vector unitario y normal a la superficie dirigido hacia el exterior de la misma. El enunciado del ejercicio a explicar dice de la siguiente manera: sea b de x, y, z igual a 2xy en y más 2y cuadrado z en j más 4x cuadrado y z en k, el vector que representa la velocidad de un gas con densidad constante lambda. Calcular una expresión para encontrar el flujo másico para cualquier semiesfera de radio r, en los octantes 1, 2 y 3. Bueno, yo les voy a explicar cómo resolvimos el ejercicio. El vector f ya lo conocemos, que es el que nos da el enunciado, pero la normal sabemos que se encuentra formando vectores perpendiculares en la superficie. Por la forma de dicha superficie, los vectores siempre están apuntando hacia arriba, por lo tanto, nuestra normal queda definida de la siguiente forma. Ahora, para poder realizar el producto punto, necesitamos derivar esta superficie. La forma general de cualquier esfera está dada de esta forma, así que como queremos la semiesfera, despejamos z, ¿verdad? Ahora ya podemos derivar nuestra superficie y nos queda de la siguiente manera. Derivando respecto a x, reescribimos de esta forma y aplicamos regla de la cadena. Ya simplificando me queda menos x sobre raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. En el caso de y, por ser exactamente la misma función y aplicar el mismo concepto, nos va a quedar igual la derivada, ¿verdad? Así que solo lo sustituimos por una y. En el caso de z, pues su derivada va a ser 1. Ahora sí podemos multiplicar estos dos vectores. Por tener el mismo denominador, estos dos lo vamos a dejar común y vamos a multiplicar sus numeradores. Ya planteando nuestra integral de flujo, nos queda la integral de la región de 2x cuadrado y más 2y cubo z sobre raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos 4x cuadrado y z por el diferencial de área. Para poder encontrar los límites de integración y el orden de integración, nos vamos a auxiliar de la proyección XY. Como estamos encontrándolo para una circunferencia o para una esfera cualquiera, por eso es que dejamos su radio de forma A. Así que sabemos también que por ser un círculo, podemos integrar en polares, ¿verdad? Entonces la variación de θ, vemos que va 0, pi medios, pi, 3 pi medios. Y R va, como vemos, siempre va tocando primero a 0 y luego a A. Entonces su variación en vano. Θ va de 0 a 3 pi medios y R de 0 a A. También debemos pasarle integrando de manera polar. Así que estas son las expresiones que sabemos que nosotros utilizamos para hacer dicho cambio. Como está un poquito grande este integral, vamos a seccionarlo en tres partes, ¿verdad? Este va a ser integral 1. Vamos a sacar estas funciones trigonométricas porque son constantes, ya que vamos a derivar respecto a r. Y nos queda aquí, vemos que un integrando y se puede resolver por sustitución trigonométrica. Cambiando la variable nos queda la integral de 0 a 3 pi medios. Aquí no ponemos los límites de integración justamente porque hemos cambiado de variable. Nos queda el integrando a la cuarta seno a la 4 de θ por a coseno de θ diferencial de θ. Así que lo reescribimos de esta forma, ¿verdad? Vamos a desarrollar este cuadrado. Me queda 1 más 1 medio, 3 medios, menos 2 coseno de 2θ, más 1 medio coseno de 4θ. Ya podemos integrar. Y llegamos a esta expresión de acá, ¿verdad? Esto es aplicando las propiedades que hemos aprendido en clase de cómo disminuir la potencia. Entonces, para volver a la variable original, pues nos auxiliamos de este triangulito. Entonces aquí vemos que 3 medios seno inverso de a sobre a es 1. Aquí vemos que a cuadrado menos a cuadrado pues nos da 0. Se va a eliminar esta parte de acá. Vemos que aquí también se nos va a eliminar. Aquí pues seno inverso de 0 nos da 0.
y aquí también se elimina por estar multiplicando 0, ¿verdad? Aquí también, aquí también. Entonces el único que nos va a sobrevivir prácticamente es este de acá, ¿verdad? Entonces, seno inverso de 1 nos da pi medios. Entonces me queda el integral de 0 a 3 pi medios de pi medios. Entonces acá, ahora vamos a integrar respecto a teta, ¿verdad? Me queda pi a la cuarta sobre 4, el integral de 0 a 3 pi medios. Este ahora lo pasamos acá porque ahora sí estamos integrando respecto a teta. Coseno cuadrado de teta por seno de teta. Y me queda entonces al final pi cuartos a la cuarta, factor de coseno al cubo de 3 pi medios sobre 3, menos coseno al cubo de 0 sobre 3. Coseno de 3 pi medios es 0, coseno de 0 es 1, entonces me queda 1/3. Y al multiplicar me queda la primera integral como pi sobre 12 por a la cuarta. La segunda integral es 2 veces seno al cubo de teta, la integral de 0 a 3 pi medios de 0 a de r a la cuarta de r de teta. Entonces al final simplemente pues nos queda una constante y nos queda 2 a la quinta sobre 2 quintos de a la quinta, perdón, integral de 0 a 3 pi medios de seno al cubo de teta. Y pues aquí sabemos que podemos utilizar la identidad pitagórica. Nos queda al final la integral de 0 a 3 pi medios de seno de teta menos coseno al cuadrado de teta por seno de teta. Entonces pues aquí ya a resolver la integral nos queda como menos coseno de teta más coseno al cubo de teta sobre 3, ya que esta es directa y aquí aplicamos lo mismo, ¿verdad? Aquí está su función y su derivada. Al final la integral 2 nos queda como 4 quinceavos de a la quinta, ya operando todo esto y multiplicando acá. La integral 3 es de esta forma, menos 4 seno de teta, coseno cuadrado de teta, integral de 0 a 3 pi medios, de 0 a r a la cuarta, factor de raíz cuadrada de a cuadrado, menos r cuadrado de r de teta. Y aquí pues vamos a aplicar también una sustitución trigonométrica, y ya simplificando como seno a la cuarta de teta por coseno cuadrado de teta. Así que aquí lo que vamos a hacer es pasar todo a términos lineales, ¿verdad? Vamos a cambiar todo. Seno a la cuarta de teta como 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 más 1 sobre coseno de 2 teta sobre 2, factor de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Ahora aquí lo que he hecho es, ¿verdad? Este seno cuarta de teta se descompone así, pero lo dejé de la siguiente manera para que veamos que aquí se aplica o se está dando una diferencia de cuadrados, así que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado por 1 menos coseno de 2 teta de teta. Entonces al resolver esto nos queda de la siguiente manera, y pues simplificando nos queda ya así, ¿verdad? Ya podemos integrar, me queda a la 6 sobre 8 de 0 a 3 pi medios de 1 medio de teta menos 1 octavo seno de 4 teta más 1 menos coseno de 4 teta sobre 2 coseno de 2 teta de teta. Ahora, ¿cómo se resuelve este coseno de 6 teta sobre 4? Bueno, la expresión coseno de 6 teta o de 6x se hace de la siguiente manera. Coseno de 6x es igual a 32 coseno de x a la sexta menos 48 coseno de x a la cuarta más 18 coseno de x al cuadrado menos 1, que es lo que hemos aplicado acá, ¿verdad? Perdón, entonces ya aquí al final me queda a la sexta sobre 8 la integral de 0 a 3 pi medios de 1 medio de seno inverso de r sobre a menos 1 medio de r sobre a, factor de la raíz cuadrada sobre a, factor de todo esto de acá, ¿verdad? Más 1 medio de r sobre a, raíz cuadrada de a cuadrado menos r cuadrado sobre 2, menos 4, factor de esto que está elevado a la sexta, más 12, factor de la raíz sobre a elevado a la cuarta, menos 9 medio, factor de la raíz sobre a elevado al cuadrado, más un cuarto, evaluado en a y en 0. Ya simplificando me queda a la sexta sobre 8 la integral de 0 a 3 pi medios, pi cuartos más un cuarto más 4 menos 12 más 9 medio menos un cuarto. Un cuarto menos un cuarto se elimina y operando me queda a la sexta sobre 8 la integral de 0 a 3 pi medios de pi cuartos menos 7 medios. Entonces, menos a la sexta sobre 2, ya vamos a incluir la constante que íbamos arrastrando de 0 a 3 pi medios,
2pi menos 28 sobre 8, ya resolviendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo mismo, su función y su derivada. Sacamos esta constante y me queda menos coseno al cubo de teta sobre 3, evaluado de 0 a 3 pi medios. Entonces, evaluando, nos queda como menos 1 sobre a la sexta sobre 6, factor de pi menos 14 sobre 4. Ese sería el resultado de la integral 3. Ahora, para expresar un término general, debemos sumar las tres integrales. Así que al operar todas estas sumatorias, llegamos a que la integral, o mejor dicho, la expresión para calcular el flujo másico que está en esa semiesfera en los tres octantes sería lambda, que sería la densidad del gas o del líquido, de a la cuarta, factor de pi doceavos más 4 quinceavos de a, más 13 sobre 24 de a cuadrado, y esto con unidades de kilogramos metros sobre segundo. Ejercicio de la unidad 3. Predicción del futuro por medio de la serie de Taylor y Maclaurin. Presentado por Luis Armando Chévez. Las series de Taylor son series de potencia cuyo fin es aproximar una función cualquiera, f de x, por un polinomio. Salvo que el f de x sea de entrada un polinomio, nuestra aproximación nunca será exacta, a no ser que usemos polinomios con infinitos términos. Dicho en otras palabras, es una suma infinita de términos que se expresan en términos de las derivadas de la función en un solo punto. Para las funciones más comunes, la función y la suma de su serie de Taylor son iguales cerca de este punto. Las series de Taylor llevan el nombre de Brooke-Taylor, quien las presentó en 1715. Si 0 es el punto donde se consideran las derivadas, una serie de Taylor también se denomina serie de Maclaurin, en honor a Colin Maclaurin, quien hizo un uso extensivo de este caso especial de la serie de Taylor en el siglo XVIII. Entrando en materia, el ejercicio dice así. Un gran virus está por propagarse en América Latina, proveniente específicamente de Asia e Europa. Los casos registrados en Asia son actualmente 8 millones y en Europa 2 millones, que esto da un total de 10 millones de personas infestadas. Los casos van disminuyendo a razón de 1 millón por mes, pero este virus se está acercando cada vez más a América Latina, dando un resultado de 0.5 millones de casos mensuales. Debido a los controles sanitarios por la mayoría de los países, el contagio está disminuyendo a razón de 0.1 millones de casos mensuales. Usando series de Taylor y Maclaurin, calcular, literal A, aproximadamente cuándo se va a terminar la propagación del virus. Literal B, cuántas personas serán infestadas en este tiempo. Como podemos observar, las razones de cambio nos hacen referencia a derivadas. La función original en este caso particular sería la cantidad de infestados, que son 10 millones. La razón de disminución de casos da referencia a la primera derivada, la velocidad de propagación nos indica la segunda derivada, la disminución por las medidas de cada gobierno sería la tercera derivada. Para el literal A nos está pidiendo el tiempo que termina de propagarse el virus, o sea que en todo caso, todas las derivadas antes mencionadas, evaluadas en dicho caso en 0, como antes mencionado, son las de Maclaurin. ¿Por qué 0? Porque están analizados actualmente, o sea, están iniciando desde ya. Para preguntar es, ¿por qué la segunda y tercera derivadas son negativas? Se debe que son razones de cambios actuales de la enfermedad. O, dicho en otras palabras, van disminuyendo. A partir de los valores ya obtenidos y ya identificado cuál es cuál valor, nos vamos a la serie ya principal de Taylor, que la ecuación general dice de la siguiente manera. La función original más la primera derivada por t menos c, que en este caso nuestra c va a ser 0, más la segunda derivada sobre el 2 factorial, porque hace referencia a que es la segunda derivada, por t menos c elevada a la 2, que también hace referencia a la segunda derivada. Como podemos observar, se sigue un patrón de que dependiendo qué derivada sea la que vayamos sumando, así lo dividimos entre n factorial o la derivada que sea
por t menos c elevada a la derivada que es. Ya puesto en práctica la ecuación general, venimos y evaluamos todas a 0. ¿Por qué? Porque c es 0. Hay que evaluar todas las derivadas a 0. Y eso nos dan ya valores de 10 más menos 1 por t menos 0. Menos 0.5 sobre 2 factorial por t menos 0 elevada al cuadrado. Por 0.1 sobre 3 por 2 por 1, que es 3 factorial por t menos 0 elevado al cubo. Ya simplificando todo esto nos da de la siguiente manera: 10 menos t menos 0.25 t al cuadrado más 0.0166667 t al cubo. Ya teniendo esta ecuación, se nos dice que la tercera derivada está quedando bastante estable, por lo que las derivadas de orden superior deben ser pequeñas, y así el desarrollo del tercer orden nos debe dar una buena aproximación de la función. Debemos hacer un cálculo más cuidadoso del término de error, pero es posible que no tengamos mucho tiempo, así que desarrollaremos una gráfica para ser más exactos, más o menos cuánto sería el valor que tendría que darnos. Como podemos observar en la gráfica, aquí están los 10 millones que son los casos actuales que hay, y vemos que va una curva en disminución que llega de 5 a 6. Esto quiere decir que el valor, cuando va disminuyendo, esto es por la razón de cambio, los controles sanitarios que están teniendo los gobiernos, esto está ayudando a que esta curva vaya en disminución. Según la gráfica, llegamos a valores entre 5 y 6. Podemos concluir que el virus estará terminando entre 5 y 6 meses a partir de la fecha de estudio, que sería actualmente. Literal B. Número de personas infestadas. Teniendo la fecha aproximada de cuándo se acabará el virus, podemos obtener otros datos como el número aproximado de infectados en este tiempo. Como ya indagamos, ya calculamos que está entre 5 y 6, podemos llegar a la conclusión que ya tenemos los valores en qué tiempo se va a terminar. Pues ya viendo aproximadamente la gráfica, digamos que está entre 5.3 y 5.4. Evaluando la serie de Taylor, pero en este caso particular que es de Maclaurin, el valor ya evaluando nos da 0.159 aproximadamente. Igual en 0.4 nos da negativo de 0.066. Y las unidades, como anteriormente mencioné, son millones. Así el virus acaba entre 5.3 meses a partir de ahora. Si el virus acaba en 5.3 meses, cuando se aproxima que van a haber más o menos 159 millones de infestados. Y si se termina entre el lapso en el extremo de 5.4 días, a partir de ahora se terminará en 66 millones de infestados. Gracias por su atención.